Esta tarde de domingo 7, 2019, mes 1 de enero, vamos a complementar la palabra que les había dicho sobre los reyes. Dios puso a David como rey, porque el otro rey que tenía Saúl cayó de su gracia. No fue una persona honesta, fue ambicioso, fue prepotente, etcétera, y decayó su reinado. Entonces Dios cogió una persona muy sencilla, un pastor de ovejas. Siempre le gustan los pastores de ovejas. Y escogió a David, que era un pastor de ovejas en el campo de su padre, que siempre cantaba cantándole salmos a Dios. Por eso llamaba al salmista David, porque él le cantaba a Dios mientras que cuidaba sus ovejas. David vivía una vida delante de su creador, o Dios, nuestro Dios, sumergido en la alabanza, en el sueño de ser algo por Dios. Y Dios escuchó ese corazón humilde y vino a ser el instrumento importante para libertar al pueblo de Israel de los enemigos, como lo conocemos nosotros. Y vamos a comenzar con el principado de David, cuando comenzó y fue llamado. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 13. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día el espíritu de Jehová vino sobre David y se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Parece mentira, pero David, aunque era un hombre, era un jovencito rubio, no sé de qué estatura sería porque sería mentirles, fue un jovencito muy valiente, tanto así que cuenta él mismo, aleluya, lo veremos más adelante, que cuando él cuidaba las ovejas de pronto había un oso o un león, él cogía la onda y lo enfrentaba, le disparaba y pum, le pegaba como le pegó al gigante Goliat y lo espantaba. Protegía la economía de su padre, Jetro. Entonces, Jehová, el Señor nuestro Dios, sea la gloria y la honra para él, se dio cuenta de lo que David era una persona temerosa de él y esforzada. Pero Saúl, ya al caer de la gracia de Dios, se convirtió en un cobarde. Tanto así que Dios permitió que el gigante lo desafiara, un hombre grande, pero uno solo. Y le dijo que mandara a cualquier personaje bravo, guerrero, en aquel tiempo que tuviera Saúl para pelear, y si quedaba vencido, pues eran esclavos de ellos, y si no, pues al revés. Entonces, ya en ese tiempo, David había sido ungido, como dice acá. Aleluya. Entonces, cuenta la historia que cuando habían una cantidad de guerreros del pueblo de Israel con el rey, los hermanos de David, todos con cascos, con espada, cuerno, etc. Y se paró el gigante, como decir allá en el padre, que le dijo: manden a un guerrero y el que pierda, nosotros sé que estos serán los esclavos. Y todo el mundo estaba en una especie de montaña y se escondían del susto. Uy, ¿qué va a pasar si se viene ese gigante y nos hace sopa? Entonces, escuchó David qué pasaba, que como el pueblo de Israel, un pueblo que era un pueblo santo, había un personaje que venía y los insultaba y los desafiaba, eran todos acaso. Y tuvo la oportunidad de que su padre le dijo: llévele este vianda a sus hermanos para que fortalezcan sus fuerzas y peleen. Y se fue David con su cosita atrás, su mochila, y fue hasta donde sus hermanos y les preguntó y les dijo: ¿qué pasa? No, pues que resulta que hay un gigantón grandísimo que nos desafía, pero no hay nadie que pelee con ellos, imagínate. Y entonces David dijo: ¿quién es ese incircunciso pecador, hijo de Satanás, que desafía a los escuadrones de Dios, del pueblo de Dios? Lo dijo con una forma tan valiente que los otros quedaron helados, ¿no? ¿Quién es ese incircunciso? O sea, que no es cualquier cosa, es cualquier cosa que está desafiando al pueblo de Dios. Entonces los hermanos amolestaron: cállate la boca, que tú eres un chibolo, ¿qué vas a hablar? Vete, lleva al resto, el homenaje de tu papá. Entonces, hablando, lo llevaron del rey David. El rey David le dijo que, le contó lo mismo, que no había un valiente. Entonces le dijo él: bueno, yo me voy a encargar de ese gigante.
Entonces Saúl le puso casco de bronce, toda la vestimenta, y dijo, no, yo no me puedo mover. Entonces dijo, envíame a mí, y se paró y cogió la piedrita, como todos saben, y pone en la cabeza del gigante, y el gigante cayó y se murió. Y así venció el miedo de ese gigante que tenía atemorizado al pueblo de Israel. El punto es, amados hermanos, puedes ser una persona pequeña, no muy estudiada, pero si Dios te llama y te respalda, puedes pararte la gigante que sea y será vencido. No importa la capacidad, el rango social, lo quien sea, el nombre, el apellido, tú lo vencerás en el nombre de Jesús. Tanto así que David le dijo, si tú vienes contra mí con espada y jabalina, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, y lo venció. Y fue puesto como rey, y David quedó como comandante. Y de ahí en adelante comenzó la historia de este rey que venció miles de enemigos del pueblo de Israel, hasta que fue un señor ya de edad, y hizo respetar el pueblo de Israel. Lo hizo respetar, le tenían miedo los otros pueblos porque era un varón de guerra. Decían, uy, viene David allá por el cerro, uy, perdámonos de aquí porque viene y nos va a hacer papa. Ese era David. ¿Pero por qué? Porque él temía a Dios y Dios estaba con él. Si tu ministerio comienza este 2019 sin el respaldo de Dios, quédate quieto. Siempre deja que Dios te use, y si te está preparando, te está usando para servicio de Él, déjate usar, déjate ministrar. Porque es lo más importante que tenemos que hacer. Si nosotros no tenemos la capacidad de servirle a Él con un corazón contrito y humillado, que Él no va a despreciar, en vano estaremos haciendo la obra de Dios. Entonces es muy importante que nosotros nos dejemos usar, que te dejes usar. No estoy siempre delante del pastor, que me pongo a hacer, lavo los baños. Esté delante, detrás de Dios, conectado con Dios como sabe con su arpa. ¿Quieres cantarle a Dios? Toca su guitarra, levántate a las 5 y diga, cuán grande y maravillosas son tus obras, Señor Todopoderoso. Cántale a Él, que Él te pondrá en tarimas para que le alabes delante de multitudes. Pero siempre dale la honra, la gloria, el poder, la majestad que creó al hombre. No dale la honra y la majestad al hombre como hace Satanás, como hace el hombre. Sale un futbolista, ¡oh! Sale un boxeador, ¡oh! No, dele la gloria a Dios. Siempre reconozca a Dios en todos sus caminos para que Él te use y seas un ministro, un profeta, un evangelista, un pastor usado por Dios. Porque Él saca con tener una iglesia bonita. Cantidad de gente, si tú no puedes hacer un milagro, no puedes usarte para libertar un cautivo, nada de eso puedes hacer, tú estás perdiendo tu tiempo delante de Él. Esto quería decirles en esta tarde, ministro de Dios Álvaro Yesí Ordeño Suárez.